en medio de este valle, lleno de oscuridad. Oigo la voz del Padre preguntar si vivirá. Yo profetizaré en este lugar, lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré en este lugar, lo que estaba muerto resucitará. Ezequiel 37:3. Ezequiel 37:3. Vivirán estos huesos, hijo de hombre. Vivirán estos huesos, hijo de hombre. Vivirán estos huesos, hijo de hombre. Solo tú, Jehová, lo sabes. Pues profetiza. Pues profetiza. Pues profetiza. Vamos a declarar otra vez sobre la tierra. Declara otra vez sobre el llamado. Declara otra vez sobre tu ministerio. Declara profeta. Declara pastor. Declara evangelista. Declara apóstol.
cancela toda palabra de mortalidad sobre los jóvenes. El viento de Dios se está resucitando. El viento de mi vida. Todo lo que estaba muerto en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que resucita hoy. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto. Yo profetizaré que en este lugar. Yo profetizaré que en este lugar Oye, lo que estaba muerto. Ezequiel le preguntó. Jehová le hace la pregunta a Ezequiel. Oye, ¿vivirán estos huesos? Ay, Dios. Le está preguntando una gente humana. La voz del Padre, ¿vivirán estos huesos? Y él con la inteligencia divina, con mis fuerzas no lo puedo hacer, con mi inteligencia no lo puedo hacer, pero sí te voy a... Muy buenas tardes, querida audiencia de la 96.9. Aquí estamos nuevamente por la FM Platino en este programa Declarando Vida y Libertad. Como siempre, todos los lunes a partir de las 18 horas, aquí estamos presentes junto a Jonathan, junto a Luis, para hacerte muy buena compañía, pero sobre todas las cosas para llevarte a los pies de Dios. Y por qué no a reconocer el lugar que quizás estás ahí estancado en este tiempo para poder moverte hacia tu destino profético. Este programa nació en el corazón del Padre ya hace un buen tiempo, ¿no? Tenemos también el programa, la misma, digamos, el mismo nombre, la misma línea, el mismo mover del Espíritu Santo en nuestra casa central en Santa Fe, Declarando Vida y Libertad, los días martes, y nosotros aquí los días lunes. Así que estamos aquí hoy para compartir este tema tan interesante, apariencia o transparencia. Y a lo largo de estas 2 horas que vamos a tratar de aprovecharlas al máximo para hablar de parte de Dios y, ¿por qué no, hacer volver el corazón de los hijos hacia el Padre? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bien, bien. La verdad que un nuevo programa, verdaderamente el programa 28. Sí, así es. El otro día estuvieron festejando los 100 allí en Santa Fe. El aniversario, los 100 programas, y realmente que los felicito. Nosotros vamos en el 28, pero la 28. Verdad que contento con todo esto. Y bueno, así que, amada audiencia, preparando el corazón, preparando para todo lo que se va a hablar sobre este tema, apariencia o transparencia. Así que te paso el numerito de WhatsApp para que te estés comunicando. 3498-522-881. Así que estate atento. ¿Cómo anda, Johnny? Hola, muy buenas tardes para todos. La verdad que, ¿cómo pasa el tiempo? Ya el número 28 del programa. Así es. Esa palabra que dice que los tiempos se están acortando es los tiempos que se están viviendo ahora. Totalmente. Y en Santa Fe ya el programa el número 100, mañana va a ser el 101. 101. Por Radio Activa. Exacto. Pueden buscarlo. También tiene su página de Facebook, Declarando Vida y Libertad. Ahí pueden también seguir nutriéndose de un alimento fuerte del Espíritu. Realmente lo felicitamos tanto a Emma, a Iván, a Martín, que están llevando el programa adelante. La verdad que mis felicitaciones para ellos, siempre con palabra fresca, con palabra del Espíritu. Y amén. El mismo formato acá en San Justo. Exacto. De Declarando Vida y Libertad. Pertenecemos al Ministerio Generación para Restaurar acá en la ciudad de San Justo. Así que esté atento a estas 2 horas de programa. Vamos a tratar de... Muchas veces nos queda corto y uno trata de ser muy conciso, porque hay temas que son súper extensos, pero uno siempre trata de sobrellevarlo y poder hacerlo lo más comprimido posible. Así que esté atento a todo. Esté atento... Ponga la pava, prepare los mates, llame a un vecino, compartan el link. Suba el volumen. Suba el volumen. El link del programa están subidos a la página, a los estados del número de la radio y a los estados
personales de los números nuestros también. Así que esté atento y vamos a arrancar a desarrollar este tema. Así es. Así que prendete. Nosotros acá ya también tenemos matecito, bizcochitos, todos bien preparaditos para dejarnos usar en esta tarde por el Espíritu Santo. Así que prepara tu corazón, prepara tus oídos, está receptivo en esta tarde porque seguramente Dios algo bueno va a hacer llegar a tu vida. La plaquita del día de hoy, apariencia o transparencia. En un mundo sumido en vanidad, estética y apariencia, corriendo tras la aprobación de las personas y admiración a cualquier costo, llevando vidas ficticias, irreales y fantásticas, que carecen de veracidad, teniendo por importante mostrar una imagen, más aún que ser reales. Un claro ejemplo de esto lo podemos ver en Marcos capítulo 11, versículo 13, donde Jesús ve una hermosa higuera frondosa, llena de hojas, pero sin ningún fruto del cual alimentarse. Dios está llamando a su iglesia a ser transparentes y sinceros, llevando la verdad como estandarte y viviendo una vida sin máscaras ni filtros que oculten o distorsionen, sino una vida expuesta a su luz admirable, marcando la diferencia no solo con palabras, sino con hechos y testimonio, siendo una carta leída en todo lugar donde te muevas. Y ejemplo, predicando con tu estilo de vida. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Así que estas 2 horitas, dispone tu corazón a estar atento. Es muy interesante esto en la época que vivimos, inmerso en una era digital donde todo está atravesado por un montón de redes, un montón de cosas que están al alcance por ahí de todo ser humano. Hoy no hay una persona que no tenga quizás un celular para acceder a una red social. Y fíjate vos que todo tiene que ver con mostrar algo que en realidad no somos, o mostrar una felicidad que en realidad no está. Dios a su iglesia primeramente viene justamente a desenmascarar toda apariencia para que aprenda a ser transparente. Y la transparencia tiene que ver con la sanidad y la liberación. Vuelvo a reiterar, somos de generación para restaurar, anexo San Justo. Y justamente, como dice, restaurar. Lo primero que tiene esta casa como visión es la sanidad y la liberación de todo aquel que se cobije bajo sus alas. Lo toma como hijo y aquel que se deja trabajar empieza de alguna manera a enamorarse de Dios, a establecer un vínculo genuino con el Espíritu Santo. Y esto va permitiendo que yo empiece a romper patrones, empiece a romper viejos hábitos y que en vez de ser apariencia, comience a ser transparente. La persona transparente tiene identidad. Es una persona en la que se puede confiar. Así que bueno, en estas 2 horas vamos a poner ya primera, segunda y arrancamos. Sí, tiene que ver con la sanidad, como hablábamos de lo que es el tiempo que uno está viviendo y todo lo que es lo digital, de que todo es una foto para acá para mostrar cómo uno está, pero realmente no está como uno dice que realmente está. Es una vida de apariencias, una vida de que necesito mostrar continuamente cómo me gustaría estar, aunque realmente no lo es. Sería una vida fingida. Uno lo ve ahora en el sentido de quizás necesita mostrar todo. Necesita mostrar hasta lo que come, necesita mostrar hasta dónde se fue, necesita mostrar que hoy se abrazó con la esposa, aunque hace un ratito se estaban cliñando, pero necesito mostrar que ahora somos la pareja perfecta, necesito mostrar que con mi hijo está todo perfecto, aunque a veces ni siquiera le doy bola. Muchas veces uno ve estado y no porque uno critique, sino no piense eso, hermano, sino en el sentido de por qué la necesidad de mostrar algo que no somos. Y ponemos tanto empeño y tanto ímpetu en mostrar algo que no somos,
que nos desgastamos en vez de trabajar por tratar de serlo. De ser original. Exacto. Simplemente mostrando para que la gente crea, o venderle un buzón a la gente como si la gente no nos conociera, o como si la gente no se diera cuenta de estas cosas. Hay gente que sí le podemos vender un buzón, a Dios no. Dios sabe muy bien cómo estamos nosotros. Dios sabe muy bien cómo tenemos nuestra casa. Dios sabe muy bien cómo estamos con nuestro esposo, nuestra esposa. Y no es la cuestión de mostrarnos fingiendo algo que no somos. Como vos decía, tratamos de quedar bien con el que está al lado o con la gente, pero no hablamos de lo importante de quedar bien con Dios. Exacto. Porque como hoy nos hablamos y nos mandaban mensajitos, y yo le decía a los chicos que realmente no es lo importante la apariencia, sino la esencia de cada uno. Exacto. Eso es lo que Dios quiere enfocarse en la esencia del corazón de cada uno. Por eso siempre hablamos que Dios nos pide el corazón, porque quiere trabajar en él para cambiar la esencia. Cuando cambiamos la esencia, entonces uno empieza a ser original. Empieza a ser, es el mismo en la casa, en el trabajo, afuera. No tiene que andar cambiando, como decimos, de careta para cada situación. Y si uno lo ve ahora en lo digital, la cantidad de filtros que se ponen, que a veces vos lo cruzás en la calle y ni sabés que era él. De tantos filtros, de tantas cosas en las aplicaciones que te cambian el color de ojo, que te sacan las arrugas, que te cambian el color de piel. Y yo creo que si viene Jesús a buscarte va a decir, pero vos no sos el de la foto. Y es pero también es la necesidad, como hablaba de la placa, hay una necesidad de aceptación en las personas, producto del rechazo. Exacto. Una necesidad de la aprobación de las personas, que entonces ahí es donde se ve inmerso en todas estas cosas. Y la misma persona no se siente segura con los estándares del mundo. Pero los estándares del mundo no son los de Dios, porque Él dice que Él ve el corazón. No es un problema de tanto de la aceptación de las personas, sino del problema de que uno no se acepta. Exacto. Producto del mismo rechazo que uno tiene. Por eso es necesario ser sincero, ser transparente, que eso es lo que tiene que ver la transparencia con ser sinceros. Y reconocer cuando hay algo que duele, cuando hay algo que todavía nos molesta, cuando hay algo que no nos cayó bien, y exponerlos. Porque es la solución a todas las cosas. Porque si no, en esas cosas también se ven las apariencias. Ni me molestó lo que me dijeron. La verdad, sí me dijeron, me insultaron, pero la verdad que no me movió un pelo a mí. Aparentemente. Pero por dentro, ¿cómo estamos? Exacto. Porque yo te puedo dibujar la mejor cara y la mejor sonrisa, pero por dentro, ¿cómo me cayó eso realmente? Porque ahí está la postura de que no puedo perder la imagen delante tuya de fuerte. Exacto. Que eso tiene que ver con el orgullo mismo. Sería de demostrar, no querer demostrarte a vos de que me dolió, no querer demostrarte a vos que yo necesito ayuda, no demostrarte a vos. Y me quedo en eso y no cambio. Sería aparento ser fuerte, pero Dios viene, te escarba un poquito y te desarmas. Y sí, porque a veces Dios sabe a veces cuando declaramos que somos fuertes y dónde tocar, a veces un simple golpecito en un lugar certero que Dios conoce y nos quebramos delante de Dios. Nada queda oculto. Nada queda oculto. Y Dios nos conoce nuestra versión, conoce nuestra debilidad del hombre. Por eso el enfoque de Dios a través de la palabra es restaurar el hombre. Por eso dice que Dios le dice, Jesús decía, arrepiéntanse y convertidos. Porque hay una mala esencia del hombre. Pero quiere que nos convirtamos, que cambiemos la esencia. Pero si no hay una disposición del corazón, no podremos cambiar. Estamos teniendo problemita por ahí con las redes, pero ya lo vamos a solucionar. A ver, ponemos una cortinita.
ponemos una cortinita y ya solucionamos para poder salir en vivo y que no se pierdan nada de lo que Dios tiene para decir en esta tarde. En medio de este valle lleno de oscuridad, oigo la voz del Padre preguntar si vivirá. Yo profetizaré en este lugar. Lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré en este lugar. Lo que estaba muerto resucitará. Ezequiel 37:3. Ezequiel 37:3. Ezequiel 37:3. Ezequiel 37:3. Vivirán estos huesos, hijo de hombre. Vivirán estos huesos, hijo de hombre. Vivirán estos huesos, hijo de hombre. Solo tú, Jehová, lo sabes. Pues profetiza. Pues profetiza. Pues profetiza. Vamos a declarar una vez por día. Declara otra vez sobre llamada. Declara otra vez sobre tu ministerio.
cancela toda palabra de mortalidad sobre los jóvenes. El viento de Dios está resucitando. El viento de mi vida. Todo lo que estaba muerto en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que resucita hoy. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto. Yo profetizaré que en este lugar. Yo profetizaré que en este lugar. Que en este lugar lo que estaba muerto. Ezequiel le preguntó. Jehová le hace la pregunta a Ezequiel. Ezequiel le preguntó: oye, ¿vivirán estos huesos? Le está preguntando una gente humana. La voz del Padre: ¿vivirán estos huesos? Y él, con la inteligencia divina, con mis fuerzas no lo puedo hacer, con mi inteligencia no lo puedo hacer, pero sí te voy a responder algo. Yo no lo sé, pero tú lo sabes. Pero vamos, mi caramba. Bueno, aquí estamos nuevamente por la 96.9, allí buscando la manera de solucionar estos problemitas técnicos que tienen las redes, que si bien son muy, muy lindos porque acortan distancias y te hacen por ahí poner en un lugar privilegiado como es el día de hoy, ¿no? Para poder escuchar un programa que viene directamente del corazón de Dios al corazón de cada uno de sus hijos primeramente. Siempre el mensaje que sale es para la iglesia, haciendo repensar por ahí y buscar una manera de agradarle en todas las cosas al Padre, y cuanto más con este tema que tiene que ver con la apariencia o, como decía el cartelito, ¿no? Apariencia o transparencia. Y entendemos que en Dios, si verdaderamente somos sus hijos, vamos a buscar ser transparente. La transparencia no tiene nada que ver con cambiar ciertos modos de hablar, cambiar cierta forma de vestir, cambiar ciertos hábitos, sino que tiene que ver con algo interno, con la sanidad y la liberación de la persona, y la importancia de tener justamente padres que estén velando por la salud espiritual de cada uno de sus hijos. Como decíamos en el primer bloquecito de cortito que tuvimos, sí, la necesidad tan importante de estar al pendiente de la sanidad y de la liberación de esos hijos que se vienen a cobijar, en este caso, en Generación para Restaurar. Nosotros tenemos el anexo aquí en San Justo, Remedios Escalada de San Martín, 2655, ya me están mirando ahí, para bajarme la reglita, 2655, Remedios Escalada de San Martín. Nosotros arrancamos con las reuniones el día sábado a las 14 horas. La verdad que es un momento muy agradable, porque las dos está ahí especial para dejar la siesta para otro momento y acercarte a la casa de Dios, donde seguramente vas a recibir la palabra que vos estés necesitando. Y para los que ya estamos, Dios sigue trabajando con nosotros, porque Dios nos manda a ser transparente. Y como te decía, para ser transparente necesitamos recibir sanidad y liberación. Y para eso, sí o sí, el corazón tiene que estar dispuesto. Tiene que haber una carga genuina de arrepentimiento, justamente, que pueda identificar todos aquellos patrones con los que nos acostumbramos a vivir, como nos acostumbramos a solucionar a los ponchazos, a los porrazos, bien, mal, chueco, más chueco. Pero en Dios, Él nos empieza a mostrar que a través de su palabra sí se puede vivir de otra manera, pero que no tiene nada que ver con lo externo, sino que es algo interior, algo que tiene que ver con el corazón y con la mente de esos hijos. Ahora bien, si nos posicionamos en aquel tiempo cuando el pueblo vivió como esclavo en Egipto, a la hora de recibir un mensaje terrible de liberación, donde iban a ser libres de todo yugo de esclavitud, digamos que fue un gozo recibir esa noticia, porque proféticamente se esperaba a ese libertador. Ahora, al momento de caminar a esa libertad,
se comenzó a vislumbrar lo que había en el corazón del pueblo, Exacto. que no tenía nada que ver con la libertad con la que caminaban. Naturalmente estaban caminando fuera del territorio donde fueron esclavos por más de 400 años. Caminaban lejos de eso hacia su supuesta libertad. Ahora, la libertad en la mente, en su espíritu, todavía faltaba, había un largo trecho. Imagínate que le llevó 40 años salir del desierto. Todo tiene que ver con esto de la transparencia. ¿Por qué? Porque el pueblo se acostumbró a vivir bajo ciertas reglas, se acostumbró a siempre estar con la cabeza gacha. Es como que se conformó de alguna manera a lo poco. Y cuando Dios les abrió el panorama que podían tener todo en abundancia, allí empezó la queja, empezó la murmuración, empezó toda la oposición a la persona que Dios había puesto como líder en ese momento, que era Moisés. Todo esto tiene que ver con la transparencia. El pueblo, al haberse acostumbrado tanto, necesitaba meterse en otra dimensión. Y fueron unos pocos los que entendieron a lo que habían sido llamados y que dejaron que Dios pudiese obrar en su corazón y cambiarlos desde adentro hacia afuera. Exacto. Y era toda una generación que había nacido esclava. Ya había nacido, desde la cuna ya nacieron esclavos. Sería el destino de su vida, de estando ahí adentro de Egipto, era ser esclavo. Nacer esclavo, vivir esclavos, morir esclavos. Y sus hijos iban a correr el mismo destino. Y es como decís, más allá de que salieron del territorio enemigo, pero Egipto nunca salió de sus mentes, nunca salió de sus malos hábitos, nunca salió de sus costumbres. Y es lo mismo que pasa hoy día. Uno llega a Dios, yo lo digo, siempre uno se toma como ejemplo, como testimonio, y habla de que uno llegó así también. Más allá de que hay ministros así como Moisés hoy día, libertadores, Empoderados. que llamados por Dios, que entendieron el mensaje y que están peleando por liberar a las personas, y muchas veces las personas le hacen la guerra a los ministros porque no logran comprender lo que están haciendo. Y lo digo yo porque uno ha llegado con un montón de cargas, entendiendo, mal entendiendo, mejor dicho, de que el amor era tapar, el amor, de estas cosas no se hablan. Viste que a veces uno, no sé si lo ha escuchado en su casa, de esto no se habla afuera. Esto vamos a cuidarlo, vamos a resolverlo acá entre nosotros, pero que nadie se entere, ni Dios. Y nada. O hasta con los niños, cuando le dice, ojo cómo te portás. Claro, afuera y ojo nomás. con hablar esto, por decirte, con la seño de la escuela, ojo con hablar esto con la maestra de la escuelita, ojo con hablar esto con la pastora, si es que están en la iglesia. Con la escuelita bíblica. Que no salga afuera. Y no es así, porque así no se resuelven las cosas. Fíjate a lo que se impulsa a los hijos con esa eso. postura, a tener la misma actitud hipócrita, a ser mentirosos, a Sí. vivir de apariencia. Y lo digo porque yo, donde ya me agarró calor, donde yo me crié, era un hogar cristiano, pero pasaban un montón de cosas que no eran de Dios, pero como el amor era cuidarnos entre nosotros, ¿viste que dice que el amor cubre? Bueno, pero no se trata de encubrimiento, porque no se trata de tapar no, pero si expongo a mi papá, o expongo a mi mamá, o expongo a mi esposa, expongo a mis hijos, ¿cómo lo van a tomar ellos? ¿Se van a enojar? Y no se trata de eso, porque se trata de buscar una solución a lo que está pasando. Totalmente. No se trata de encubrir, que digan, no, acá en estos temas lo arreglamos entre familia, acá de las puertas para adentro y listo. Y no, porque necesitamos la intervención de Dios en esas cosas. Porque uno en esas situaciones no puede resolverlo solo si Dios no interviene. Porque si no es Dios, para la economía sí es Dios. Y para la salud también es Dios. Pero para los temas familiares, ahí nos encargamos nosotros. Y no es así. Dios tiene que ser gobernar en todas las áreas. Totalmente. Entonces, en esa parte, como decís, Gaby, estamos enseñando a nuestros hijos vivir de apariencia. Estamos creando pequeños religiosos. Totalmente, tiene que ver con la religiosidad. Que después llega el sábado o el domingo y se ponen el traje de cristiano y vamos a la iglesia. Y ya sabés que de esto no se habla. Y acordate de poner la mejor cara y agarrarme la mano y vamos todos juntos.
Y no, porque entonces no estamos viviendo una restauración como Dios quiere. No es lo que Dios quiere. No es el modelo de que Dios quiere de familia. Porque si no, ¿en dónde metemos a Dios si no le permitimos entrar a Él? Exacto. Fíjate que decimos que para ser transparente necesitamos sanidad y liberación. Ahora, si decimos que se vive de apariencia, tenemos que hablar que hay una insanidad, que hay algo que está provocando que la persona no sea real, que sea algo ficticio que me esté vendiendo, humo de colores, digamos. ¿Por qué? Tiene que ver por ahí con el rechazo. Sí. Porque como la persona, o sea, todos de alguna u otra manera venimos de rechazo. Más allá de que podamos decir, no, pero mi papá, mi mamá me buscaron, me planearon, se pusieron de acuerdo, me esperaron, hubo una familia que me esperó. O quizás vos digas, no, yo llegué como De rebote. peludo de regalo. Y aunque después me quisieron, me amaron, me contuvieron o no, cada uno tiene sus propias experiencias. Ahora bien, sabemos que ya por iniquidad, ¿no? El rechazo viene marcando el alma, viene marcando desde muy pequeño. Entonces todo eso nos hace vivir en un lugar que, si tenemos que decirlo, es como que tenemos que sobrevivir en una selva. Y aprendés a pararte en una postura para poder defenderte. Porque personalmente el hogar no fue ese hogar de contención, de cuidado y ni siquiera de recibir por ahí la atención en lo emocional, en el cariño, en el que te incentiven diariamente, sino todo lo contrario. No porque ellos se lo plantearon así, sino que justamente porque mis padres no tuvieron a Dios en su corazón, no conocieron la manera correcta de cómo criar una familia. Casi siempre con cualquier padre que vos hables, lo primero que vas a escuchar es que no hay algo que te enseñe a ser papá o a ser mamá. No hay un libro correcto. Podemos leer mucho, pero a ser papá se aprende justamente cuando vos sos papá. Y si no tenés una buena enseñanza, y en este caso tiene que ver justamente con Dios, porque enseñanza puede haber mucha, pero si yo no lo tengo a Dios en el medio, va a ser como que me falta lo esencial, porque puedo tener toda la buena intención, pero con la buena intención en la sanidad y la liberación no hacemos mucho, sino que tiene que haber una determinación tal a querer romper con eso que yo recibí desde muy pequeño, incluso desde la panza. Si no recibí contención, empezar a trabajar para recibirla, para dejarme abrazar, dejarme besar, dejarme guiar, enseñar, empezar a romper con eso, para que toda apariencia pueda caer y que yo entienda que cuando Dios me llamó, mi identidad se empieza a sanar de tal forma que ya no tengo necesidad de ocultar cómo soy. Ahora, cuando Dios está en mí, el fuego se aviva de tal forma que no hay cosa que te pueda cansar, espiritualmente hablando. El cuerpo se va a cansar, el cuerpo se va a agotar, las fuerzas, porque obviamente es débil. Pero allí está cuando yo tengo que buscar el fuego del Espíritu Santo para que las situaciones no vengan a cansarme. Porque si hay algo que hace el diablo es cansar. Viene una y otra vez, muchas veces, para cansar. ¿Y qué hace la persona? Baja la guardia. Y al bajar la guardia empieza otra vez a repetir ciertos patrones que no tienen nada que ver con la transparencia, sino con la apariencia. Exacto. La apariencia. Como decía hoy, no sé si salió porque estábamos en los arreglos ahí, pero como decía hoy, la apariencia no tiene que ver tanto tiene que ver con la esencia. Como hablábamos hoy del corazón. Si venimos sin Dios, con una raíz mala, con una mala esencia, y tratamos de, como hablaba hoy Sonny, de querer aparentar para el mundo, querer estar bien para el mundo, pero después del otro lado, dentro de la casa, aparentamos otra cosa, pero que no salga afuera, que no, porque si no me perjudica. Pero Dios quiere que seamos transparentes. Exacto. Para eso tiene que haber una apertura de corazón, porque si no somos transparentes y aún conociendo, afecta en tu esencia, porque en tu identidad, perdón, porque no sos ni de Dios
ni del otro. Porque la verdadera esencia te hace ser verdaderamente lo que somos. Porque si vos tenés la esencia de Dios en vos, no tiene que estar lo otro. Ahí la palabra dice que el que tiene a Dios no peca. O sea, separó las cosas. Pero muchas veces el cristiano quiere tener las dos cosas. Y no se puede. No se puede amar a dos señores, dice. No se puede. La esencia, porque si no es una esencia corrompida. Ya no es natural, ¿no? Es como a veces a la leche se le echa agua. No es ni lo uno, ni agua ni leche. Exacto. Y o somos de Dios o somos del diablo. No podemos amar a dos señores. Si decimos que buscamos a Dios, pues entonces cambiemos la esencia. Que todo nuestro ser sea cambiado y que podamos ser transparentes para Dios. Porque vos podamos exponer el corazón a Dios, porque Dios todo lo escudriña. Entonces podamos exponer el corazón, mira, sí, Señor, yo soy así, tengo esto, tengo lo otro, yo soy así, porque aparte que Dios lo sabe, pero sabemos y entendemos mucho que conocen la palabra que dice que la confesión te hace libre. Es para que vos puedas darle el derecho a Dios que, bueno, esto que usurpó tu vida, porque las almas son de Dios, pero la mala esencia la corrompió. Ahora está nuestra decisión. ¿En qué quieres hacer? Porque Dios expone, es claro su palabra. Yo te doy la muerte o la vida. Ya es nuestra decisión de cambiar. Así es. De que esa esencia sea cambiada. Dios te da la oportunidad hoy en día. Porque si uno dice, ¿cuánto queda salvación? Y todo. Pero ahora, en el querer trabajar para eso, dejar aquello que al hombre, al viejo hombre le gusta, de morir a eso para que realmente lo de Dios pueda florecer. La palabra dice que tenemos que dejar que lo corrompible muera, para que lo incorruptible, perdón, se empiece a manifestar en nuestras vidas. Lo de Dios, la esencia de Dios. Tiene que haber un cambio, una dirección. Bueno, yo hoy me decido a cambiar mi vida. Bueno, hay que ponernos a trabajar y dejar lo otro. Es un trabajo minucioso, pero tiene que haber un querer. Tiene que haber un querer en nosotros. La verdad que es así, Luis. ¿Sabe qué palabra se me venía mientras te escuchaba hablar de Jeremías 15:19, donde Dios le habla a Jeremías y le dice: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Fíjate vos que Dios reconoce justamente estas dos simientes, la pecaminosa de aquella que puede ser transformada solamente a través del Espíritu Santo, justamente porque humanamente, a través del rechazo y de todo lo que el enemigo va marcando la vida de una persona, aún desde el vientre de su mamá, empieza a hacerlo sentir insignificante, que no va a poder, que nació en una situación X y que no va a poder revertirlo, y muchas veces en la propia fuerza la persona va a buscar de salir adelante, incluso se va a superar naturalmente hablando, va a tener un trabajo que quizás por generaciones no se tuvo, hasta va a estudiar, va a hacer cosas que los antepasados no hicieron, incluso va a lograr hasta formar una familia. Pero la transparencia en Dios no tiene nada que ver con conquistas naturales, sino con lo espiritual, con el cambiar, como decías, Luis, ¿no? La esencia, cambiar el chip. Justamente lo que estabas nombrando son todos logros personales. Exacto. Y logros naturales solamente. Exacto. Porque hablando de carreras, hablando de trabajo, son formas... Metas. Sí, son metas personales, pero son una manera de demostrar, mirá que yo pude. Exacto. ¿Viste? Que yo pude. Y en la necesidad, como hablábamos hoy, de la aprobación, de como me faltó el estímulo de niño y nunca me festejaron los logros y nunca nadie me dijo vas bien así, o qué bueno que tenés la libreta, qué bueno que tenés bien todo siempre ordenado las carpetas,
en esas pequeñas cosas, digamos, que a un niño lo marcan y le dan seguridad. Pero cuando no estuvo esas cosas, después va a haber la necesidad de aprobación y la persona, al conseguir ciertas metas, está buscando el aplauso, está buscando el reconocimiento y pasa también dentro de los ministerios también. Sería dentro de una iglesia, de la necesidad de ser aplaudido. Uno lo ve y dice, sí, el mensaje es de parte de Dios, pero se están buscando las luces. Hay una necesidad de reconocimiento. Por eso la importancia de la sanidad, la importancia de uno reconocerse, porque la transparencia tiene que ver con reconocimiento. La transparencia tiene que ser, viene con el reconocimiento de la persona. Uno escucha transparencia y lo que se imagina que es un cristal transparente, que yo pueda ver para el otro lado, que yo pueda ver lo que contiene dentro. Eso tiene que ver porque el que es transparente no se guarda nada, expone las situaciones, no se guarda las cosas, Exacto. no oculta. Está expuesta a su vida. Es una carta leída que la gente puede realmente decir, y la verdad que acá es así, pero yo estuve en la casa y es igual. Y yo lo vi en la iglesia y es igual también. No me vendió ningún buzón, Claro. no está aparentando nada, no se ponga ninguna máscara, sino que es lo que dices que es. Exacto. Además, cuando hay personas que te conocen desde antes que conocía la iglesia. Exacto. Dicen, yo te conozco, eras tremendo, pero ahora verdaderamente... Y es algo que esa transformación en una persona no lo puede lograr, sino a través de Dios. Dios es el que te da, como siempre digo, el hombre por sí solo, en la carne, gobierna la maldad, lo malo, la mala esencia. Exacto. Él gobierna, es un gobierno. Pero necesitamos un gobierno superior para derrocar ese gobierno de la oscuridad. Por eso una transformación de una persona necesita el gobierno de Dios para poder transformar, para poder usurpar, arrancar eso que estaba usurpando la vida del ser humano, que son de Dios, son creación de Dios. Pero como hoy le decía la palabra que soltó Gaby, que vos decías el principio, si entre sacares lo precioso de lo vil. Ahí vemos que Dios le dice, le da la voluntad a él. Si vos, no es que, bueno, yo voy a venir y te voy a sacar. Exacto, sí, tal cual. Pero ya cuando, en el capítulo 1 que le dice, yo te doy autoridad a vos. Claro. Para que vos arranques, para que vos derribes. O sea, que para que vos te enfoques, vos te escudriñes, te mires para vos mismo. Digo, esto está mal, esto está mal, está mal. Bueno, acá voy a empezar a arrancar. Por eso, si entre sacar lo precioso de lo vil. Entonces, cuando vos te determinás a separar las cosas. Exacto. Esto que sea malo, lo dejo a un lado. Esto que Dios me está enseñando, lo pongo acá. Tiene que haber reconocimiento. Y ahí uno lo ve, porque él ya estaba levantado como un profeta, como un ministro, pero Dios le dice, sí, tenés un precioso ministerio, tenés preciosos los dones, pero hay algo vil ahí, que todavía tiene que ser arrancado. Hay iniquidades que tienen que salir, hay maldiciones que tienen que salir, que van a opacar tu ministerio, que no te dejan desarrollarte como tiene que ser. Exacto. No, por eso no podés madurar, por eso no podés crecer, porque hay algo vil todavía. Hay algo de la raíz, como hablábamos la otra vez en uno de los programas, hablando de la iniquidad, que uno tiene que cortar, y tiene que ver con esto, sería, ¿querés que eso crezca? Sí, porque los dones que tenés dislumbran. Eso no te lo pueden negar. Pero hay cosas que la terminan opacando y necesitan ser arrancadas, pero vos lo tenés que hacer. Tenés que tomar la decisión. Uno sabe muy bien identificar de qué rama viene. Exacto. El tema es cuando uno quiere vivir de apariencia y dice, no, pero en mi casa nunca pasó nada. Son los mejores. Mis padres fueron los mejores, fueron buenísimas personas, pero quizás, por no quizás
como deshonrar o por no querer faltarle el respeto, viste que hay muchas cosas familiares que terminan complicando el tema del ministerio porque Los se mete sentimientos. todo en la misma bolsa. Los sentimientos. No porque vos reconozcas que quizás tu papá te maltrató, no porque en tu casa hubo abusos, o hubo violaciones, o hubo un montón de cosas que quizás las personas no quieren tratarlas esos temas. Voy a cuidar el honor de mi familia, voy a guardar esto para que no se exponga, pero esas cosas que no se están hablando son las que te están frenando. Eso es lo vil que se tiene que arrancar para que lo precioso pueda crecer. No, porque hay mucho tabú en estas cosas. Sí. Hay mucho, esas cosas no se hablan. Religiosidad. Eso, Religiosidad. exacto, tiene que ver con la religiosidad y tiene que ver con las apariencias. Porque uno no puede decir que desde la niñez, lo digo desde mi vida, yo no puedo decir que yo tuve una niñez perfecta. Yo no puedo decir que tuve todo lo que yo necesité o la seguridad que yo necesitaba. Porque yo pasé un montón de cosas horribles. ¿Y qué gano yo diciendo, la verdad que mi niñez fue feliz? Entonces Dios no puede sanarme. Porque hay muchas personas inmaduras porque hay un niño dentro de ellos que llora. Y Dios me tuvo que sanar ese niño en mí también. Por eso lo estoy diciendo. Yo por eso no podía madurar y yo tenía esposa e hijas. Pero yo a veces me comportaba como un niño. Claro. Entonces era la necesidad de sanar esas cosas y exponer la vida. Exponer, como hablaba hoy Luis, de que la confesión hace libre. No porque el pastor sea un chismoso, no porque el pastor necesita saber de tu vida, porque Dios necesita que uno se haga libre. Entonces ese versículo es muy puntual para decir, es necesario que las cosas que están torcidas, las maldiciones sean arrancadas para que lo precioso que Dios depositó, porque si yo te pregunto, ¿querés que tus dones se multipliquen? ¿Querés que Dios te use? ¿Querés que tu familia sea restaurada? ¿Y qué me vas a decir? Y obvio que sí me va a decir. Bueno, sí. es necesario que eso vil sea arrancado para que los patrones y la historia no se sigan repitiendo Totalmente. en tu casa. Exacto. Así es, Pero- justamente. Para ser un portavoz de Dios es necesario ser transparente. Exacto. Ahora, entendemos que Dios sabe de dónde venimos, sabe Sí. cuáles son las cosas que nos marcaron, saben todo aquello que nos cuesta, incluso lo que tenga que ver con reconocer. Pero cuando a esta persona, al hijo, se le revela justamente que es hijo de Dios, va a tratar de caminar hacia los brazos del Padre. Fíjate que una de las oraciones más importantes y que Jesucristo dejó como modelo, lo primero que dice es, venga a nosotros tu reino. Y si yo verdaderamente le estoy diciendo a Dios que venga su reino a mi vida, a mi corazón, a marcar para bien todo aquello que justamente que se torció a través del rechazo y de las malas vivencias, ese reino empiece a alinearme a través de sus leyes. Sabemos que la palabra de Dios es esa lumbrera que me va a marcar cómo caminar. Más allá de que yo no tuve padres que me guiaran en el camino de Dios y que me enseñaran a establecer el reino de Dios y su justicia en mi corazón, eso no me quita a mí. No me quita a mí la responsabilidad, porque a ellos no lo conocieron, pero yo sí. Entonces, Exacto. yo conozco, tengo que sanar ese pasado, primero reconocerlo para poder sanarlo, saber muy bien, o sea, que cuando venga un ministro y me arranque las vendas, yo pueda decir, sí, es verdad, esto pasé. Entonces yo lo reconozco y lo puedo sanar. Entonces una vez que sano ese pasado, puedo empezar a trazar un futuro diferente. Y en Dios, si vos estás en Dios y sos parte de una congregación, nosotros porque tenemos esta visión, ¿no? Generación para restaurar Anexo San Justo. Tenemos la misma visión que nuestra casa madre y trabajamos a través de la sanidad y la liberación. Y siempre que la persona va a entrar, va a recibir ese amor de parte de Dios. Y justamente el amor de Dios que va a hacer de a poquito, va a ir sacando capita tras capita, sacando vendas. Y todo Dios lo va a hacer con amor, porque justamente porque nos ama, nos va a impulsar a la excelencia. Fuera de Dios, todo lo hicimos por autosuficiente, por orgulloso, por sostener algo que muchas veces la sociedad demanda, pero que sabemos que los hilitos que hay detrás, nada tienen que ver ni con Dios ni con la sociedad, sino con el enemigo número 1 del ser humano. Y Dios quiere
arrancar esas vendas para que yo entienda que si Él me llamó, yo tengo que ser genuino. No hay una copia. Soy Exacto. único en Dios. Exacto. Se me llama a lo que habla de la confesión, que es muy importante, pero también es importante el reconocimiento, porque muchas veces podemos confesar, pero no hay un convencimiento en nuestras vidas. No hay un verdadero convencimiento. ¿Y qué vamos a hacer? Sí, lo vamos a confesar, pero si no hay un verdadero arrepentimiento, podemos volver a hacer lo mismo. Exacto. Por eso siempre hablamos de que, obviamente, de la sanidad y la liberación, que debemos cuidarla. Cuando uno es sanado en un área y es liberado de algo que estaba usurpando esa área, que se reconoció y fue liberado de algo de esa área, tenemos que cuidarla, porque si un suponer, si vos fuiste liberado porque eras re mentiroso, y vos confesaste y fuiste liberado por eso, y luego seguís en la mentira, obviamente como que la puerta vos la dejas abierta y vas a volver a entrar, vas a volver a estar en el mismo estado o peor a veces. Por eso es muy importante cuidar. Si reconocemos que estamos haciendo mal delante de Dios, que somos liberados, que somos restaurados en esa área, que la puerta esté bien cerrada. Eso es cuando hay un verdadero arrepentimiento en el corazón. Entonces, listo. Jesús le decía, bueno, vete y no peques más. Esa era la palabra. Vete y yo te liberé, pero ahora no lo haga más. Pero ahí está en el verdadero convencimiento de cuáles son tus actos. Igual que el tema de transparencia no es a medias, porque a veces la persona, ustedes que están en sanidad y liberación, que están trabajando con personas y que están en consejería y ¿qué pasó? ¿Y pequé? ¿Pero en qué? No es la transparencia es profunda. Exacto. No es solamente por encima. No, porque a veces no es transparente porque habla mucho y siempre te expone todo, pero capaz que va a confesar y ¿viste cómo está el clima? ¿Viste? Y me pasó tal cosa o tal de mi vecino. Pero lo importante no fue. Lo digo porque yo también lo hice, hermano. No lo hago. Pero sería, si uno quiere ser libre, lo va a hacer. Porque si no, damos un montón de vueltas. Porque ahí viene Satanás y trae la duda. No, pero si hablo, ¿qué van a decir de mí? Se va a reír de mí, va a pensar mal. Satanás, porque ahí donde el diablo trabaja y dice, te vas a exponer. Exacto. No hables de esto porque vas a exponer tu vida, pero el que va a ser expuesto es el mismo diablo. Por eso uno tiene que tomar la decisión, antes de hacerlo, ore, prepárese en oración, para que cuando tome la decisión de ir a confesar, se sienta en total libertad, no tenga necesidad de ocultar nada, no se retraiga en algo, no quiera ocultar algo, sino que sea totalmente transparente. Cuando le pregunten, ¿y vos hiciste esto? Y uno tenga la libertad de decir, sí, lo hice, pero hoy estoy arrepentido. Porque si no contamos la historia de nuestra vida, pero en ningún momento me sentí arrepentido de las cosas que hice. Tal cual. Tiene que ver justamente con la esencia o con el espíritu con el que se dicen las cosas. Cómo hablamos, cómo servimos, cómo danzamos, cómo predicamos, con la esencia. O sea, no tiene que ver quizás con lo que yo vea por fuera, justamente, sino con lo que estoy impartiendo de lo que Dios está haciendo en mí. Si yo estoy recibiendo sanidad y liberación, si yo estoy entendiendo que Dios me llamó a un propósito mayor, más allá de que tenemos diferentes roles en esta sociedad, ¿no? Puedo ser papá, mamá, hijo, trabajar, hacer un montón de cosas. Y cuanto más si estoy trabajando en el cuerpo de Cristo, si estoy trabajando en la iglesia. Tenemos que entender que la iglesia no es las paredes, el mobiliario, somos las personas, cada uno, desde el mayor al menor, el que más años y el que menos años está. Esa es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Y para que el cuerpo pueda ser fuerte, para que el cuerpo pueda cumplir la función,
para el que Dios permitió en esta tierra que estemos como ministerio, es necesario que cada uno de esos miembros trabaje para ser transparente, porque cuando en el cuerpo natural algo no está funcionando correctamente, aqueja todo el cuerpo. Así sea que me choqué el dedo chiquito con la patita de la mesa, pero te empieza a subir un dolor por la pierna que hasta si te hiciste mal la uña, hasta la cabeza te va a hacer doler. Y ni hablar lo que sale por la boca. Porque nadie dice gloria a Dios, qué Aleluya. bendición. Entonces, fíjate vos que si en lo natural algo tan pequeño hace que el corazón explote de tal forma, ahora, si yo soy parte de un cuerpo espiritual, la iglesia de Jesucristo, la que tiene la gran comisión de seguir llevando el mensaje, de hacer volver el corazón de cada uno de esos hijos al Padre, entonces yo tengo que ser transparente, trabajar con mi esencia, revertirla, porque dijimos de rechazo, que pudimos haber nacido por error, porque sí, o porque me hayan esperado, no sé cuál sea la forma en la que llegaste, pero que llegaste y Dios lo permitió. Ahora, hay un segundo nacimiento que es el más importante, nacer del Espíritu, y para nacer del Espíritu yo tengo que trabajar, tengo que dejarme trabajar a través de la paternidad de Dios. Justamente, nosotros te hablamos de paternidad porque es lo que se mueve en generación, a través de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, todos trabajando en una misma visión. Ahora, si estos ministros no estaríamos trabajando por ser transparentes, íntegros, sería muy difícil llevar adelante lo que Dios quiere con la iglesia. Y se nos fue la primera horita del programa, así que vamos a ir a un pequeño corte y ya continuamos. La música en tu interior. FM Latino. Mini Mercado y Pollería Ciro. Local 1, Santa Fe, casi esquina San Martín. Horarios de atención, lunes a viernes de 8 a 13 y 16 y 30 a 22. Sábados de 8 a 13 y de 17 a 22 horas. Y para tu comodidad, también abrimos los domingos de 10 a 13 y de 19 a 22 horas. Mini Mercado y Pollería Ciro, local 1, celular 618-942. Te esperamos. Carnicería El Bracero, esquina Angeloni y Remedio de Escalada de San Martín. Carnes vacuna, de cerdo, de pollo, elaborados, hamburguesas, milanesas, salamines, liver, morcillas, queso de cerdo. También ensaladas y productos comestibles. Pedidos al 3498-454-026. Carnicería El Bracero. Carnicería El Bracero. Guía de profesionales. Consultorio odontológico, doctora María Laura Silvestrini. Batalla de Tucumán, 2313. Celular 13498-437-292. Estudio Jurídico Maradei. Doctores Carlos Maradei y Martín Maradei. Más de 40 años de trayectorias avalan su tarea. 9 de julio, 2373. Teléfono 427-750. Celular 619-835. Soy Bruno Beltrán, candidato a concejal. Quiero pedirte que este 29 de junio nos acompañes con tu voto para seguir construyendo esta propuesta independiente y continuar defendiendo tus derechos desde el Consejo, porque nosotros a nuestra voz no la vendemos. Ya lo veo, lo merecemos, bueno, pero mi voz no te la vendo,
Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de San Justo Limitada. Acopio de cereales, fumigaciones aéreas y terrestres, veterinaria y autoservicio. Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de San Justo Limitada. Boulevard Pellegrini 2662. El domicilio donde se inician los buenos emprendimientos. Carnicería Don Oscar, venta de carne vacuna, cerdo y pollo. Oferta todos los días. Esquina Alén y Batalla de Tucumán. Horario de atención de 8 a 13 y de 17 a 21 horas. De lunes a sábados. Carnicería Don Oscar. Carnicería Don Oscar. Nueva casa Germar, joyería, relojería, alhajas finas en oro y plata, todas las marcas de relojes nacionales e importados, taller de compostura de alhajas y relojes, servicio oficial en las principales marcas de relojes. Cabal 2520, teléfono 426-521. Nueva casa Germar. Sí, no somos lo mismo. Mientras otros responden a la misma conducción política, nosotros no. No venimos a repetir lo de siempre, venimos a cambiarlo. San Justo necesita otras voces, más decisión y menos obediencia, más futuro y menos favores. Quiero ser tu voz en el Consejo. No caigas en la trampa. Vota distinto. Este 29 de junio, vota a Santiago Felipov. Santiago Felipov, concejal, lista 32, Santa Fe para todos. Fiambres La Tradición, 100% artesanales, bondiolas, salamines, pancetas, jamones, Fiambres La Tradición. Además, excelente y variado menú en su restaurante. Fiambres La Tradición, de la familia Sanuti para usted. Ruta Nacional número 11, kilómetro 568. Teléfono 423-099. Panadería Tati. Ofrecemos una gran variedad de panes, roscas, bizcochos, facturas para toda ocasión y gustos. Calidad, variedad y sabor al mejor precio. Panadería Tati. Cabal 2631. Celular 3498-442-061. Ya está a la venta el 24º bingo del Club Atlético Tiro Federal. Informate con tu vendedor amigo de la gran variedad de opciones de pago. 24º bingo del Club Atlético Tiro Federal, haciendo feliz a la gente. Soy Bruno Beltrán, candidato a concejal. Quiero pedirte que este 29 de junio nos acompañes con tu voto para seguir construyendo esta propuesta independiente y continuar defendiendo tus derechos desde el Consejo, porque nosotros a nuestra voz no la vendemos. En medio de este valle lleno de oscuridad, oigo la voz del Padre preguntar si vivirá.
Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré que en este lugar lo que estaba muerto resucitará. Bueno, continuamos aquí en esta segunda hora de este programa Declarando Vida y Libertad. Aquí estamos para arrancar ahí con los teléfonos de por medio. Problemitas técnicos, pero nada que no se pueda solucionar. Así que vamos a continuar con este tema tan interesante, apariencia o transparencia. Los problemas técnicos los podemos solucionar apretando un botoncito. Para ser transparente hay que trabajar un poquito más. Si la vida fuera así. Si fuera tan simple. Si tiene problemas en su casa, presione tal botón. Si tiene problemas con sus hijos, haga así. Como hablábamos hoy, el tema también del ser padres también. De que uno no tiene un manual para hacerlo, sino que uno aprende a hacerlo mientras uno va caminando como papá. Pero ahí es donde tiene que estar también la humildad de decir, necesito ayuda. Amén. La verdad que mis hijos, ya cuando viste cierta edad, he escuchado hablar personas, se me están yendo de las manos mis hijos. La verdad que en abrir y cerrar de ojos, hoy son ya adolescentes, ya son jóvenes, y los límites que no pude poner de chico, ahora que los quiero poner de grande y no me funciona. ¿Cómo hago? Pero ahí tiene que haber justamente lo que hablamos hoy, de una transparencia de decir necesito ayuda. Eso realmente cuesta mucho en las personas fuera de Dios y aún estando en Dios también. De decir, yo necesito ayuda en esta área. Necesito ayuda porque personalmente creo que ninguna persona llegó a Dios porque la vida le sonreía. Todos llegamos con una cierta necesidad, ya sea de salud, ya sea en el matrimonio, ya sea con los hijos, ya sea económico, ya sea de una intervención que solamente Dios la podía hacer, y ahí llegué. Yo digo, a veces lo tomamos a Dios como bombero, ya marcamos el número de Dios cuando ya está todo en llamas y necesitamos la intervención de Él sí o sí. Pero para que intervenga en la situación, no en mi vida. Exacto. Buscamos soluciones, pero no al Dios de la solución. Y es así, sería, porque si yo voy, porque yo siempre digo, Dios busca la manera de atraerte. Y después tiene que buscar la manera de que vos no te vayas encima. Tiene que planear a ver cómo hago. Y yo, en mi caso, lo hizo a través del amor. Me cautivó a través del amor para que, más allá de las cosas que fui pasando en el ministerio, que uno va caminando, y hay un montón de situaciones que uno tiene que pasar que no está exento de pasarlas. Totalmente. Pero cuando Dios te atrapa con su amor, por más que pasen un montón de cosas, dice que nada nos puede separar de su amor. Tribulación, angustia, y empieza a nombrar un montón de cosas. Dice, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero ahí es donde tiene que haber uno la transparencia de decir, mira, estoy pasando tal situación, exponer la vida. Porque somos una gran familia, entonces si decimos que somos una gran familia, tenemos que poner las situaciones. No tenemos que escondernos, no tenemos que... Uno de los graves problemas es que nos terminamos mintiendo a nosotros mismos. Exacto. Y encima nos terminamos creyendo que estamos bien, porque a veces ustedes lo pueden confirmar a esto. ¿Cómo estás vos? Yo estoy bien. ¿Y cómo está tu casa? Re bien. Sería, y siempre estás bien. Sería, pero todo bien. ¿por qué no profundizamos y nos exponemos? Ahí Y si está. tenemos que decir, estoy quebrado, estoy roto. La verdad que no sé cómo salir de esta. La verdad que no encuentro salida. Ayúdame. Ahí está. Y entonces ahí es donde viene lo que hablábamos hoy en el bloque anterior del reconocimiento. De decir, la verdad que yo no puedo con esto. Algo que hablaba Gaby desde del versículo, bástate en mi gracia. Tiene que ver con esto, dice, hablando de las debilidades. Porque Pablo había expuesto y decía, yo oré porque esto cambie, yo oré para que esto ya no me está atormentando a mí. Yo tengo grandes revelaciones, visiones,
éxtasis, conozco el cielo y un montón de cosas que que él pudo decir, pero hay algo de lo que Dios no me liberó, que es lo que hace como que yo ponga los pies en la tierra y no se me suba el orgullo, sino que es lo que me está manteniendo en humildad. Porque se habla mucho de dones, pero no se habla de aguijones. No son prédicas muy comunes, digamos, porque de esas cosas mucho no se habla. Sí se habla de los dones, de los talentos, de lo que Dios tiene, y está perfecto. Pero hay cosas que son permitidas por Dios para separar su deidad de la humanidad nuestra. Totalmente. De que nosotros siempre vamos a ser dependientes de Él, y de lo que nosotros tenemos vino de Él y vuelva a Él. Por eso eso es necesario de uno, como hablábamos hoy, de que el cuerpo es débil, de que a veces uno se siente cansado, en el cuerpo estoy hablando, pero lo importante es que eso no se traslada al espíritu. Exacto. Un cuerpo cansado puede salir adelante con un espíritu fuerte. Exacto. Pero un espíritu que esté quebrado, que esté abatido, que esté desconectado del espíritu mayor, es muy difícil que el cuerpo lo pueda levantar. No es con armas naturales, sino con las armas espirituales. Y algo que decías, ¿no? Por ahí de la familia y del reconocer y eso, es necesario que Dios saque las vendas, pero también que yo no me las vuelva a poner. Exacto. Convengamos que muchas veces uno llega a Dios creyendo que tiene una buena familia, que tiene un buen matrimonio, que tiene, como decías vos, todo bien, pero no tiene nada que ver por ahí con que no lo sea, sino con que no lo ve, justamente porque hay vendas, porque se limitó a vivir de cierta forma y cree que eso que vive es suficiente. Cuando venimos a Dios, Dios viene, arranca las vendas y te hace ver que en realidad hay muchas otras cosas que no las estabas haciendo bien. Que la forma de corregir, que la forma de criar hijos, de la forma de llevar un matrimonio, incluso la forma de llevar un ministerio no era la correcta. Exacto. No porque no supieras, sino porque nadie te quitó las vendas. Sí, o nadie te enseñó. Nadie te enseñó. Entonces, por eso volvemos a recalcar la paternidad de Dios, tan necesaria para venir y arrancar esa venda muchas veces con dolor. No es que, a ver, permiso, despacito. No. Más cuando uno se casó de muy joven sin conocer muy bien a la otra persona. Porque son dos realidades que se van a juntar. Dos historias. Exacto. Un montón de cargas espirituales. Y muchas veces ni siquiera terminaste de conocer muy bien al otro, a la otra persona. Y lo vas a ir descubriendo a medida que vos vas conviviendo con la persona. Y después llegan los hijos. La pucha, no era como yo pensaba. No era y llegan los hijos ahí. Y en medio de todo eso justamente llegan los hijos. Y muchas veces la persona cree que conoce a la persona porque vive con ella muchos años. Y a través de los sentimientos nunca la va a terminar de conocer. No. Nunca va a terminar de escudriñar porque los sentimientos te dejan velado. Exacto. Yo veo solamente el envase hermoso. Bueno, si te tocó elegir. El envase que uno, viste, cuando uno va a comprar, ¿qué hace? Se ríen acá. Se ve que le pegué. Claro, mira la etiqueta. Uno va a comprar un producto nuevo, ¿qué hace? Le llama la atención que el envase, claro, el packaging, sí, la mercadotecnia y todo lo que vos quieras. Bueno, porque te atrajo. Y en el tema de relaciones también pasa eso. Uno se siente atraído, que es lo que uno comúnmente dice, me enamoré a primera vista, y no es así. Se sintió atraído. Después te pones los anteojos. Claro, después y vos, es como hablaba soy Luis del tema de cuando a la leche le ponen agua, viste, que vos no sabés que es pura hasta que vos la probás. Y vos podés ver el envase y es perfecto, vos decís, wow, se ve que es bueno este producto. Vos hasta que vos no empezás a probar de todo eso. Porque terminás de conocer a la persona a medida que vos vas conviviendo. Y por eso también, como hablabas hoy. Pero no por eso uno va a decir, a condenar con tu persona. Otro. Ahora ya, si te casaste, ya te jodiste. Ponete los anteojos. Pero es como hablábamos siempre que habla Luis, y tiene mucha verdad, de que en Dios todo se puede hacer de nuevo. En Dios hay restauración. Totalmente. Uno fuera de Dios elige, como hablábamos hoy, a través de la atracción, a través de que me gustó, a través de que me cayó bien, o siempre tiene buenos
intenciones conmigo, siempre me trata bien y un montón de cosas. No es lo mismo cuando Dios une el propósito. Pero si uno se unió estando fuera de Dios, déjame decirte que hay restauración. Totalmente. Amén. Yo me uní a mi esposa fuera de Dios. Vinieron mis hijas fuera de Dios. Pero hay restauración. Por eso te lo Amén. puedo decir. Yo creí que porque no había discusiones en mi casa estaba todo bien. Yo creí que porque no volaban los platos en mi casa estaba todo perfecto. Pero no era porque estaba todo perfecto, sino porque no se charlaban las cosas. Era porque no se exponían las cosas sobre la mesa. Claro. Era porque había tratado de paz para que no haya guerra. Pero uno no puede obviar esas cosas, porque a través de la guerra es que va a haber paz. A través de la guerra se van a romper, como hablábamos hoy, un montón de maldiciones que están llevando al matrimonio por mal camino. Entonces es el legado que vamos a pasar a nuestras hijas, en nuestro caso, del modelo de familia que yo le estoy dejando. Tal cual. Porque ellas se crían viendo como que los papás viven por vivir, libre de atenciones como desentendido de los hijos. Y no es así. Entonces son cosas para seguir trabajando, porque uno llega a Dios y no es que ya llegó a Dios y ya se solucionó todo. No. Ya la vida te cambió, ahora ya está, relájate. Y no es así. Uno tiene que empezar a trabajar y a empezar a revertir, porque ahí donde las vendas son arrancadas y uno dice, la verdad que no era como yo creía. Y tener la suficiente humildad de decir, claro, la verdad que la estaba errando. Ahí viene el proceso de transformación. Exacto. Y todo viene a través de cuando vos conocés la palabra. Empezás a escudriñar la palabra y como que vos te empezás a descubrir, pucha, acá estamos mal. Pero a mí la palabra me dice que la ley de Dios es perfecta. ¿Y cuál? Dice que transforma el alma. El proceso de transformación es a través de la escritura, a través de la palabra, a través de la verdad. Exacto. Que confronta tu vida, te expone, pero no para jugarte, sino para realmente ver en vos, obviamente que estamos hablando de la verdad, de luz. Y tu vida siempre estuvo en tiniebla, tu vida siempre estuvo con vendas, que no sabías para dónde ibas. Pero cuando vos realmente te sometiste a Dios, a la verdad, todo queda expuesto. Y Él quiere transformar, quiere cambiar tu esencia. Y muchas veces creemos que, como hablamos de identidad, el mundo entero somos hijos de Dios. Y no. Si vemos acá en 1 de Juan, que yo estaba buscando, en 1 de Juan, versículo 1 al 10, dice, aquel que estaba en el mundo, aquel que es la palabra, estaba en el mundo. Dios lo creó al mundo por medio de la palabra, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Ahí vemos una diferencia. La palabra vino al mundo. Luego dice, pero su pueblo no la aceptó. Aquellos que Dios lo había elegido, no fue aceptada. Exacto. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. La palabra de Dios mora en tu vida. Porque siempre hablamos, como vos hablamos hoy, que nosotros tenemos que ser cartas leídas. Es cuando le permitimos a Dios transformarnos, es cuando vos le permitís a la palabra de Dios entre a tu vida y empiece a ordenar, a mente, a que la palabra se haga carne en nosotros, a que transforme una vida. Y vas a ser confrontada porque vos tenés un diseño cuando venías caminando malo. Y la verdad que te va a hacer derribar esa estructura, ese diseño, para volver a construir un diseño como que Dios quiere. Por eso tenemos que recibir la palabra para poder cambiar nuestra vida. Dice que a esos que recibieron la palabra, dice, son hijos de Dios.
no por voluntad de hombre, sino por voluntad divina. Ahí vimos esa transformación. Esa transformación del viejo hombre a un nuevo hombre. Exacto. Por el Espíritu, que es la palabra. Porque la palabra es espíritu y es vida. Eso produce la transformación en tu vida. Pero a veces tomamos la palabra como enseñanza, por decirte, pero no le permitimos llegar al corazón. Que ahí donde viene el proceso de transformación, que llega hasta ahí nomás. Tenemos un tipo calculín con toda la enseñanza, pero el corazón, la esencia no cambió, porque llegó hasta ahí nomás. Exacto. Y vamos a comunicar el mensaje de transformación, pero yo no fui transformado. Claro. Entonces, el mensaje de la persona no... Quizás el mensaje de la persona que vos le estés pasando lo va a tocar o no. El mensaje va a ser dado, pero a veces tenemos que entender que no tenemos que estudiar para predicar, sino estudiar para que Dios nos convierta a nosotros. Porque si no, uno se prepara para dar un mensaje, pero no permite que el mensaje lo cambie a uno. Entonces, tenemos que pasar de ser simplemente oidores o comunicadores de un mensaje, sino ser hacedores de palabras. A lo que yo estoy hablando, yo lo estoy haciendo. Claro. A mí me funcionó. Por eso nosotros estamos hablando acá, muchas cosas hablamos de testimonio, y a veces con un toque de gracia, pero te puedo asegurar que en el momento no nos causó gracia. Y no. Cuando te enfrentás con la verdad, como hablabas, Luis, y realmente te sentís totalmente expuesto y decir, la verdad que la estaba errando, y yo pensé que estaba bien. Y yo estaba creído encima, que yo estaba haciendo bien las cosas. Y yo estaba sirviendo encima. Pero la verdad que mi vida no estaba acorde a lo que Dios quería. Entonces ahí es donde uno tiene que ser, como estamos transmitiendo el mensaje, ser transparente, de ser sinceros, porque eso tiene que ver la transparencia con ser sinceros, con no engañarnos a nosotros mismos, no querer engañar al pastor, no querer engañar a Dios, como si ellos no nos vieran, porque si no vivimos una vida con miedo a que nos descubran. Y no debería ser así. Amén. A mí me tocó tratar con personas que eran muy mentirosas, y yo aprendí de Pinocho, como yo siempre digo. Entonces yo lo tomé como que eso era algo normal también. Y encima, después, a través de esas mentiras, cubrir a las otras personas. Si te preguntan, decirle que no me viste, por decirte un ejemplo. ¿Y lo viste a fulano? No, no lo vi. Y vos sabés muy dentro mío, o muy dentro tuyo, que sí, vos lo viste. Y después vos llegás a Dios, y esos malos hábitos todavía están. Como hablaba hoy Luis del tema de la mentira. Y vos te sentís enredado encima en esas cosas, y que no son mentiras tuyas encima. Y por eso hablaba hoy del tema de cubrir. Y no se trata de eso, sería. Si uno quiere desatarse de eso, librarse de eso, vos hacete cargo de lo tuyo, que yo me hago cargo de lo mío. Sería poner un límite. Es decir, yo me estoy cuidando para no mentir, discúlpame, pero no me traigas la mentira a mi casa. Amén. Discúlpame que yo estoy tratando de limpiar mi casa, no me la vengas a ensuciar. Limpiate los pies o no vengas. Es una manera de poner límites. Exacto. Separás. De separar sería, si uno sabe lo que le está costando la sanidad de su casa, ¿cuánto te costó perdonar, si yo te pregunto? Aquel que te ofendió, aquel que te abusó, ¿cuánto tiempo te tomó perdonar? Y vamos a decir, y mucho tiempo, muchos meses. Y entonces, ¿cómo no vas a cuidar el corazón entonces ahora? Si te costó tanto limpiarlo. ¿Y cuánto te tomó ganar confianza en tus hijos, trabajar, ministrarlos, liberarlos, para que después permitas que alguien venga a ensuciar tu casa? Son decisiones que se tienen que tomar para que la transparencia continúe en nuestro hogar. Porque ahí es donde se tienen que cortar un montón de vínculos muchas veces. Exacto. Un montón de cerrarlo, yo diría, al círculo. Como Jesús también, no porque él hacía sección de personas, sino porque él dijo, yo tengo 3 que son los íntimos. Lo tengo a Pedro, a Jacobo y a Juan, que son mis íntimos.
a ellos le abro el corazón, a ellos le pido que oren por mí, aunque a veces se le dormían, pero uno puede ver que había un vínculo más fuerte con ellos. Y eso es lo que uno tiene que generar, porque no era un vínculo cualquiera, no era algo sentimental lo que Jesús le quería transmitir, sino que era un vínculo en el espíritu. Es decir, cuando yo necesito oración, yo sé que puedo contar con vos. Eso es algo que se tiene que trabajar dentro de las iglesias. Totalmente. El tema de los vínculos en el espíritu sería que no se ven afectados por los sentimientos, por las emociones. No tiene que ver nada con lazos de familia, no tiene que ver con nada con la sangre, sino con algo en el espíritu. Yo sé que tengo personas con las que puedo contar y le puedo decir, la verdad que no estoy bien, oren por mí, necesito oración. No me va a hacer de menos, no va a ser una muestra de debilidad, no me va a hacer de menos ante ellos, sino yo voy a ser valiente y voy a decir la verdad que necesito. Y tiene que ver con la transparencia. Uno puede ver a David y él dice, el corazón de él es como el de Dios. Y vos decís, pero ¿cómo? Si David, todas las cosas que hizo. Sí, pero él se reconocía, no se guardaba nada. Él apenas le decían algo, él se reconocía, fui yo. Yo me la mandé. Pero acá estoy, me arrepiento. Y ese es el corazón que Dios busca, no el corazón que busca... De conmiseración. Exacto. Claro, el victimizarse. Como cuando fue confrontado a Saúl, que por el profeta le dijo... Exacto. ¿Y vos hiciste lo que yo te dijo? Sí, sí. Y allá atrás las ovejas, todo que se había robado. Esas ovejas lo delataron. Eso que escucho allá atrás. Y ahí uno lo puede también discernir y decir, te estoy escuchando, pero la verdad que por el espíritu no me estás mintiendo. Estoy escuchando más allá que las palabras. Igual como él también queriendo tapar, decir, pero vení, vamos a adorar juntos, adelante del pueblo, como diciendo, mostrándole al pueblo, está todo perfecto, acá no pasó nada. Apariencia. Queriendo tapar. Y no es la solución, sería Totalmente. terrible que esto pase hoy día en un ministerio. Decir, vamos a solucionar esto acá y que la iglesia no sepa. Vamos a solucionar acá entre los ministros los problemas que hay. Y después vamos a ministrar al pueblo. Y no, ¿qué estamos impartiendo, la verdad? Porque tenemos que cuidarnos de tener las manos limpias. Por eso hablaba hoy que lo importante de los frutos. Exacto. Porque eso hablamos de lo que es apariencia y lo que es transparencia. La apariencia podemos ver como si fuese un árbol lleno de hojas, bien verdoso, bien frondoso, pero no hay fruto. Sí, a vista es hermoso, tiene sombra, sí, pero no hay fruto. Pero Jesús dijo, por los frutos se conocerán. ¿Qué es lo que es el fruto? Es lo que alimenta. Alimenta a aquel que va con hambre, busca un fruto para alimentarse. Y no solo eso, sino que el fruto es el que tiene la semilla. O sea, el fruto es el que contiene la esencia de ese árbol. O sea, Jesús dijo, sean como yo. O sea, pero yo me voy a tomar del fruto de lo que Jesús nos impartió a través de su profeta, que él dejó esa semilla para que podamos ser un verdadero ejemplo. Viste que a veces dicen, oh, mirá qué hermoso limonero, unos moros grandotes. ¿Y vos qué vas a hacer? Vas a buscar un fruto para sacar la semilla y poder sembrarlo en tu casa. ¿No es así? Sí. Para que tengas ese mismo limón. Por eso, ¿qué impartís al otro vos? ¿Tenés esa semilla? ¿Tenés un buen fruto? Para que el otro pueda hacer tal cual. Una semejanza, que pueda tener lo mismo que vos, o aún mejor, como dice el Señor. Porque ustedes pueden hacer lo mejor que yo, dijo Jesús. Totalmente. Convengamos que la religiosidad trae apariencia. Decíamos hoy de las vendas y de cómo... Y el pecado, porque uno lo puede ver en el Génesis, de cuando ellos pecaron, es donde empezaron a querer aparentar a Dios. Exacto, y a esconderse y a ellos mismos querer taparse entre ellos. Totalmente. Cubrirse con las hojas. Y había un solo enemigo ahí. Exacto. Un enemigo que tenía que ser descubierto. En lugar de tratar de taparse el uno con el otro, la cosa es descubrir al verdadero. Igual que como lo hizo Adán, que él se lavó las manos como Poncio
diciendo la mujer que vos me diste. En vez de decir sí, tenés razón. Yo me imagino esa situación. Adán ahí, ¿qué pasó, Adán? ¿Qué hiciste? La mujer que me diste. Y yo ni siquiera te había pedido mujer. Vos la creaste, vos me la trajiste. Como diciendo, es tu culpa, Dios. Pero él podrían haber reconocido y decir, la verdad que sí. Comí yo también. Y sabía encima. Porque más allá de que él se escondía porque dice que él estaba desnudo, pero era más que nada el sentirse culpable. Exacto, la acusación misma del diablo, ¿comiste? Ah, ¿viste que caíste? Porque eso es lo que hace el diablo. Te da de comer, pero después te empieza a acusar. Acusar y acusar. Y Por eso Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estaba desnudo? Estaban de la culpa. Exacto. ¿Quién te dijo Exacto. que vos te escondieras? ¿Quién te dijo que vos ocultes? Y si bien es necesario un poquito para que produzca arrepentimiento, tampoco tenemos que abrazar eso, porque si no, no vamos a crecer. Dios nos manda a sanar ese pasado para que yo pueda ser efectivo ahora en mi destino profético, en lo que Él ya delimitó para mí. Fíjate vos que en una familia Dios viene y justamente tiene que sacar esas vendas y va a provocar cierta disensión, más allá de que la familia es la primera institución que Él creó, pero es necesario que se produzca eso para que veamos que no todo está tal cual como yo lo veo con mis ojos naturales. Exacto. Tiene que venir a trabajar con los sentimientos, a sanarme, para que yo pueda ver que en realidad se necesita la intervención de Dios en esa casa. Si lo vemos por el lado de Pablo, fíjate que vos que él era un asesino. ¿Y un asesino de qué? De cristiano. Y él estaba convencido que la verdad que profesaba era la verdad y no había otra. Y se movió con esos patrones que recibió desde muy chiquito. Eso era su vida, era lo que se le había marcado. Ahora, una vez que Jesucristo se le cruzó en el camino, como a todos en algún momento, no bastó solamente con saber esa verdad. No le bastó solamente con decir, bueno, fue Dios mismo que se paró delante mío, me arrancó las vendas, me acaba de mostrar la realidad que había espiritualmente hablando, porque él se veía, o veía, mejor dicho, a través de lo que le habían impuesto. Exacto. Ahora, no bastó solo un encuentro. Tuvo que haber una transformación tal que él tome todo lo que había aprendido por basura. Dice, todo lo tengo por basura, ahora tengo que aprender todo nuevo. Ahora, imagínate, un Pablo con apariencia, le hubiera sido imposible llevar el mensaje de libertad al pueblo, a la gente que lo escuchaba. Sí o sí necesitó ser transparente, no escondió quién era, dejó que el Espíritu Santo trabajara en él y que los frutos den evidencia de la nueva criatura que era. Y como hablas, volviendo un ratito al tema de Adán y Eva, vamos y venimos. De que cómo uno tiene que discernir cómo el diablo trabaja dentro de un matrimonio, dentro de una casa. Porque ellos, hijos de Dios, y el diablo se metió ahí, porque a veces la persona no sabe discernir esas cosas, que hay una lucha espiritual que se está liberando y que el diablo puede usar a cualquiera que se lo permita. En este caso fue a su propia esposa, porque ahí muchas veces falla el discernimiento de espíritu. Porque como es mi esposa o es mi esposo, mira si el diablo va a hablar a través de ella. Mira si el diablo me va a seducir a través de mi esposa. Mira si el diablo va a usar a mi esposa para hacerme caer aún en la propia cama de uno. Pero son cosas que no se hablan. Pero se tienen que hablar porque hay muchos problemas en estas cosas. Porque son cosas que no se tratan. Porque ahí es donde tenemos que aprender a separar el tema de sentimientos y emociones. Porque si uno está, como hablamos hoy, parado en la verdad, va a saber de con qué esencia viene lo que se está diciendo, con qué esencia viene, con qué intención, y saber discernir. Porque el diablo no pudo con Adán, pero Eva sí pudo con Adán. El diablo quizás trató de manipularlo a Adán, pero no pudo. Pero dijo, si es a través de la esposa, capaz que sí. Porque veo que hay una debilidad. Había un vínculo. Hay un vínculo. Y hay una debilidad en el matrimonio. Entonces ahí voy a entrar por ahí. Una atadura. Exacto. Pero esas cosas también se tienen que discernir. Aún en los propios hijos. Sí. Sería como son vínculos. O con los padres. Entonces uno tiene que saber discernir esas cosas. Ser transparente.
Decir, la verdad que acá esto me estoy mirando medio chueco, esto no me está agradando. Más cuando uno ya, como las vendas son arrancadas, como hablábamos hoy, y uno empieza a discernir y decir, la verdad que esto que me parecía normal, ahora ya no me es tan normal. La verdad que me parece como que me quieren manipular, me quieren manejar la vida, y no es de Dios esto, porque el manipular no tiene nada que ver con Dios. Sí. Entonces uno tiene que discernir esas cosas, ser transparente, primero uno, y decir, la verdad que esto no lo quiero para mi casa, no lo quiero para mi vida, no lo quiero para mis generaciones. Si vos, a lo que hablabas, se me venía a mente una situación que tuvo Jesús con Pedro. Cuando le dijo, sí, exacto. le dijo, oh Señor, no, pero no quiero que pase esto, lo otro. ¿Qué le dijo Jesús? Cállate, Satanás. Porque los pensamientos de él no estaban enfocados en lo espiritual. Exacto. No me sea de tropiezo. Y era Pedro. Y era Pedro, era el que estaba al lado de Jesús. Como decir, no, mi esposa, voy a decir. Y por eso, y unos segundos antes, Pedro tuvo una revelación del cielo que le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo te diré quién sos vos ahora. Vos sos Pedro, y le empieza a decir, a profetizar ahí Jesús. Pero después tuvo, a través de los sentimientos, por eso los sentimientos y las emociones no resueltos, no sanados, Exacto. los Exacto. vínculos que no están Totalmente. sanados, nos pueden afectar. Es Tenemos así. que tener un equilibrio en esas cosas. Y saber separar, no meter la iglesia, la familia, el trabajo, todo en la misma bolsa. Tenemos que saber separar esas cosas. Y es lo que creo que al cristiano más le cuesta, el saber separar. Entonces, tiene un problema en la casa y ya menguó en el servicio. Ya va a servir y ya va con cara de alpargata. O pasó algo en la iglesia y eso lo lleva al trabajo. Y capaz que se lo comentó alguien del trabajo y no tiene nada que ver con el ministerio. Sería saber, eso tiene que ver también con la ética, tiene que ver con la madurez del ministro y saber separar las cosas. Las cosas espirituales las tenemos que resolver de manera espiritual. No, Dios no te va a solucionar las cosas de manera sentimental porque Él de sentimientos no entiende. Por eso tenemos que abrir el corazón, exponerlos. Algo que cuando hablábamos también se me venía era lo que pasó con Naamán. Sería él, tenía su armadura que estaba preciosa y libró un montón de batallas y Dios lo usaba, pero por dentro él se estaba pudriendo. Quizás podía fluir en los dones y traer quizás un mensaje y todo lo que vos quieras, pero por dentro, y su familia sabía muy bien, su esposa sabía muy bien, y no sé si tenía hijos, pero quizás sus hijos sabían muy bien que él se estaba pudriendo dentro. Totalmente. Entonces, la necesidad de uno exponerse y decir la verdad que si yo me quito la armadura, la coraza que me hice, yo por dentro no estoy bien. Mi corazón no está bien. Necesito de Dios. Ahí donde él tuvo que escuchar a un siervo porque que tenía la verdad, le dijo, mirá que hay un profeta que te puede dar una mano. Búscalo. Entonces él se tuvo que despojar del orgullo porque algo que hizo el profeta lo resistió. Si hay algo que Dios hace, resiste al orgulloso. Porque algo que le encanta también al enemigo es que la gente viva de apariencia. Dice que él mismo, se disfraza de ángel de luz. Entonces lo que le encanta al diablo es que la gente aparente lo que no es. Él, con su armadura, nadie se daba cuenta que él estaba enfermo. Pero dentro de su casa, y esto lo digo de mi vida y quizás vos también que estás escuchando, los de nuestra casa saben muy bien cómo realmente nosotros estamos. Son los que conviven con nosotros, son los que nos escuchan muchas veces insultar, maldecir y con la misma boca adorar y glorificar a Dios. Y con las mismas manos que muchas veces levantamos a Dios para glorificarlo, son las mismas manos que usamos para golpearlos a ellos. Entonces ahí es donde nuestros hijos se crían de una manera torcida y pretendemos que nuestros hijos después vivan otra vida. Entonces ahí es donde los chicos muchas veces después no se quieren casar, no quieren formar familia, porque el modelo de familia, el modelo de padre y de madre que tuvieron no fueron los adecuados. Y aún estando en Dios. Entonces esas cosas son las que Dios llama a cortarlas, para que no se viva de apariencia y no traer frustración a nuestros hijos,
no traer un mal ejemplo. Algo que hacía Pablo, que también después dice, que hablábamos ayer, sean imitadores de mí, pero como yo lo soy de Cristo. Amén. Y ese es el modelo que tendríamos que seguir todos los papás. Exacto. Todos los que somos papás y también las mamás. De decir, yo estoy imitando a Dios. Hay muchas veces nuestra madre espiritual nos dice, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Y vos quedás ahí pensando y decís, y la verdad que no se conduciría como yo me conducí. O no hubiera tomado la decisión que yo tomé. Y tiene que ver con reconocimiento. Amén. Fíjate que estamos hablando de transparencia y nombramos a la familia. Sí. Justamente porque a Dios le interesa Exacto. restaurar ese modelo, la familia. Porque justamente hay algo que se nos enseña a nosotros en generaciones, que si las familias son fuertes, la iglesia va a ser fuerte. Es la necesidad urgente de que cada uno ocupe su rol como Dios lo demandó. Dios necesita un sacerdote que no solamente sea un proveedor natural, sino también el proveedor espiritual, que sea el que contiene, el que da la seguridad a la casa, el que da la seguridad a los hijos, el que está implantando lo de Dios en todo momento, más allá de que nos toca vivir en una sociedad donde vamos a trabajar, como decíamos hoy, vamos a tener vínculos y muchas otras cosas, pero siempre marcando una diferencia. Exacto. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y allí es cuando yo tengo que ser verdaderamente transparente, para que aquel que me esté observando sea atraído por mi forma de vida, no por lo que yo hable, por mi fruto, por mi testimonio. Y la iglesia está para enseñar estas cosas, está para enseñar porque justamente es una escuela de vida. Y no es en base a lo que pensó una persona, sino en base a lo que Dios determinó para aquel que se anime a creerle. Porque podemos estar dentro de una iglesia y estar allí como medio dormidos. Es necesario que el Espíritu Santo pueda intervenir y hacerme despertar, volver en sí, como lo hizo con Pablo. Fíjate vos que él creía tener una verdad, pero hasta que Jesucristo no se le atravesó en el camino y de una forma sobrenatural, él creía que estaba bien, que estaba todo perfecto. Y Dios no nos manda a ser perfecto, Él nos impulsa a ser excelente. Y la excelencia tiene que ver con la transparencia. La persona va a ser transparente siempre y cuando avive el fuego del don de Dios que está allá en nosotros. Es necesario. ¿Por qué? Porque el fuego es lo que va a provocar que todo lo malo en mí se queme, se muera. Y que yo pueda ser a imagen de aquel que me llamó. Exacto. Y en eso que hablas de Pablo, solamente Dios puede derrumbar fortalezas, estructuras en la mente, porque eso es lo que tenía Pablo. Se armó todo un mundo en su cabeza, todo un montón de estructuras y doctrinas de hombre, que él era su manera de vivir. Y es, viste que a veces hay una palabra que dice desde el primer momento que dispusiste tu corazón a entender. Y tiene que ver con esto, porque hay un montón de personas que se determinan a no entender, que se cierran en lo que conocen, que se cierran en cómo lo criaron, que se cierran en la manera que están viviendo, y entonces Dios no puede intervenir. Y Dios es Dios y puede hacer un montón de cosas, pero si uno no le permite entrar, no puede pasar nada. Hay una parte en la palabra que dice que Jesús fue a su pueblo y él no pudo hacer milagros. Entonces, tenemos que permitirle entrar. No es que porque Dios no pueda transformarnos, no porque Dios no pueda cambiarnos a nosotros. Uno no está queriendo, entonces. Por eso es necesario que uno se determine. Lo digo porque ahora yo lo estoy diciendo, Dios está trabajando en mi vida, porque yo lo empecé a permitir. Porque si no, yo iba a estar 10, 20, 30 años, iba a continuar siendo la misma persona, el mismo papá, el mismo marido. Y entonces no se estaría reflejando la vida de Dios en mi vida, no se estaría reflejando que Dios está cambiando. Así es. Y ya nos queda muy poquito para terminar la segunda hora. Vamos a leer algunos mensajitos que tenemos aquí. Al WhatsApp nos escribe Selva, ya tempranito ella nos escribía al WhatsApp de la radio. Buenas tardes, nos decía Selva, bendecido programa. Una de las cosas que nos lleva a ser transparentes a través de la sanidad y liberación. Ahí comenzamos a vivir la libertad de Jesucristo. Con el Espíritu Santo nada queda oculto. Amén, así es, amén. Sumando a todo lo que estábamos hablando.
Cele nos está escribiendo por Facebook. Dice: hola, buenas noches. Tengan un excelente programa. Dice: trayendo esa vida y libertad a quienes lo estamos escuchando. Erika también nos está escribiendo desde Chaco. Un saludo para la gente de Chaco. Hola, Erika. Siempre están presentes. Presente, Chaco. Dice: buenas tardes, hermano de San Justo. Bendiciones. Amén a la enseñanza. Dice: ¿cómo es el rechazo y el orgullo? Dice: que te lleva a mostrar lo que no sos. No tenés paz y eso te va matando de a poco. Pero Jesús ya venció y dio todo para recibir sanidad, liberación y obtener transparencia. Es lo que venimos hablando para ser transparente es importante la sanidad interior y la liberación. Es importantísimo. Nancy nos está escribiendo desde Facebook también. Dice: buenas tardes, chicos, acá escuchando el programa, que está muy interesante y picante, dice. Cuando Dios viene a hablar de transparencia, es como uno vivía de apariencias antes, lleno de vendas, y empiezan a caer. Digo porque así vivía, dice, de apariencias. Pero de ahí Dios me está sacando con ministros competentes para empezar a reconocerme y poner cada enseñanza por obras. Soledad también nos está escribiendo, dice que un bendecido programa. Saluditos. Nancy hasta se hizo Facebook para poder escucharnos. Sí. Muy bien por Nancy, que está siempre atenta ahí a todo. Está aprendiendo lo que es la tecnología ahí. La verdad que feliz por Nancy, que se están poniendo las pilas. Renovamos el número de WhatsApp para que te sigas comunicando. 3498-522-881. Ya tenemos los últimos minutitos. Vamos a seguir aprovechando. No sé si hay más mensajes. Así que, bueno. La verdad que se nos pasó el programa. Siempre se nos pasa volando la hora. Y queremos recordar que pertenecemos a Generación para Restaurar acá en la ciudad de San Justo. Y que nuestras reuniones son los días sábados a las 14 horas. En Remedio Escalada de San Martín, 2655. Es la dirección de nuestra casa. Así que los esperamos los días sábados a las 14 horas. El número de WhatsApp siempre queda abierto durante toda la semana. Exacto. Para que puedan seguir mandando sus mensajitos, consultando, si tienen algún pedido de oración. La verdad que muchísimas gracias a todas las personas que siempre están apoyando este ministerio radial. Muchísimas gracias a cada mensajito, a cada comentario. Gracias por estar atentos. La verdad que es un privilegio ser de bendición para ustedes. Es un privilegio transmitir el mensaje. Y que así como Dios lo ha hecho con unos pocos, también lo puede hacer con muchos. Así que no sé de qué lugar nos estás escuchando, pero déjame decirte que no todo está perdido, de que Dios puede restaurar todo, de que Él de la nada puede hacerlo todo, de que Él puede tomar un montón de pedazos y hacerlo una hermosa obra de arte. Uno puede hablar de la restauración que uno está viviendo, de las cosas que Dios está haciendo en nuestra familia, en mi matrimonio, en el ministerio, en cada una de las áreas, porque Dios te llama y esto tiene que ver, transparencia tiene que ver con orden. Exacto. Y eso es lo que Dios está trayendo particularmente a mi vida, de cada cosa en su lugar, porque eso es lo que Dios demanda. A veces uno le pide mucho a Dios, entonces Dios te dice, bueno, vos querés, entonces yo también te voy a pedir a vos. Yo te voy a pedir que vos te pongas en orden en esto, con tus hijos, que te pongan en orden con tu esposa, con tu esposo, que te pongas en orden con las cuentas, que te pongas en orden, porque uno tiene que ser ejemplo. Amén. Entonces, ahí donde se trata de lo que hablábamos hoy, de ser cartas leídas, de que uno no se tiene que tanto predicar con la boca, sino predicar con el ejemplo. Que la gente, con el hecho de ver, y uno no tenga la necesidad de decir, mira que yo soy cristiano y soy ministro y doy la palabra, sino que uno, la persona que te vea diga, vos sos distinto, vos te conducís de una manera diferente. Yo he visto un montón de personas en tu misma situación tratar mal, insultar, querer ir a los golpes, pero yo te vi a vos de una manera diferente. La verdad que sos un pacificador, la verdad que vos sos un intermediario ahí que está siempre apagando los fuegos en vez de tratar de encenderlos. Y eso habla de testimonio. Y no solamente dentro de lo que es el ministerio, sino donde te conduzcas, llevar el mensaje a través de tu estilo de vida. Ser iglesia fuera de las cuatro paredes. Exacto.
ser testimonio. Fíjate que Romanos capítulo 12, y ya para cerrar, versículo 21 dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Exacto. Y para poder llevar esta bandera en alto es necesario ser transparente. Y la transparencia es lo que Dios va a demandar en este último tiempo a su iglesia. Así que toma el mensaje, recibilo, reflexiona, orá, ponete de pie, levántate, sacúdete el polvo, busca un ministro competente, busca que no sé a qué iglesia te congregás, busca charlar con tu ministro y ponete a cuenta con Dios para que puedas alcanzar el destino profético que Dios tiene preparado para vos. Hasta el próximo lunes. Chau, chau. En medio de este valle lleno de oscuridad.